las otras filminas, en la otra clase, sigue con un poco de lo que es división celular. Eso lo vamos a pasar, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Son 3 filminas que le vamos a pasar. Y vamos a ver un poco ahora sí, más dirigido a lo que es la farmacia, cuáles son las subdivisiones de la farmacología, ¿sí? Dentro de lo que es farmacología, que es la ciencia que estudia todo lo que son los componentes farmacéuticos, hay diferentes ramas. Una es la farmacognosia, ¿sí? Que estudia el origen, caracteres, estructuras, composición química de todas las drogas, las raíces, los tallos, las hojas, las hormonas como la tiroides, los minerales como el litio. Otro tenemos la farmacotecnia, que se ocupa de la síntesis, manufactura, preparación de drogas. Por ejemplo, la farmacotecnia es la que les enseña a elaborar jabones, jarabes, pomadas. La farmacoquímica, relación de la estructura química con la acción de la farmacológica de los medicamentos. Farmacogenómica, estudia los fármacos sobre el genoma, ¿sí? Como habíamos hablado, sobre el ADN, sobre el núcleo, que yo les había contado. La farmacogenética, que estudia todos los factores genéticos relacionados con la respuesta individual de los fármacos. Vamos a ver eso que dice ahí, por ejemplo, acetiladores rápidos, acetiladores lentos. Eso es muy común, sobre todo en los fármacos para la anestesia, en donde hay enzimas que aumentan digamos, la capacidad de mantener la anestesia. Por ejemplo, cuando uno coloca una anestesia en un paciente, si el paciente es un acetilador rápido, quiere decir que tiene el metabolismo para rápidamente eliminar el fármaco anestésico, por lo tanto la anestesia le va a durar menos tiempo. Pero el peligro está en aquellos que son acetiladores lentos, ¿sí? Que quiere decir que no pueden metabolizar rápidamente el fármaco porque por algún factor genético no tienen la enzima que necesitan para eliminar rápidamente este fármaco, y por lo tanto son esos pacientes que siempre se dice que no pueden despertar después de una anestesia o les cuesta mucho despertar después de un proceso anestésico. Son acetiladores lentos, ¿sí? Ya vamos a ver bien cuando veamos cómo se metaboliza un medicamento. Tenemos la toxicología, que estudia los efectos nocivos, los efectos adversos colaterales que tiene un medicamento. Farmacovigilancia, durante la etapa de comercialización se controla e identifica reacciones adversas, efectos farmacológicos previstos y no previstos, ¿sí? Como yo le dije, ¿se acuerdan que le hablamos del ANMAT? Que les dije que el ANMAT controlaba la salida a la venta de los medicamentos. Bueno, una vez que están a la venta, existe una farmacovigilancia de todos estos medicamentos para estudiar que ninguno de estos medicamentos produzca algún efecto que no se haya podido detectar durante el estudio de este tipo de medicación. Y después tenemos la farmacocinética, que estudia el paso de las drogas a través del organismo, es decir, cuando una droga ingresa al organismo y todo el proceso que hace hasta digamos, cómo pasa a través esta droga de todo el organismo. Pero la farmacodinamia, que van en conjunto, estudia la molécula de la droga, cómo interactúa con otra molécula, originando una respuesta. Sobre estas dos, farmacocinética y farmacodinamia, son las que vamos a trabajar, ¿sí? Las que vamos a estudiar un poco más, y vamos a ir viendo de a una, ¿sí? Dentro de la que es la farmacocinética, ¿sí? Se estudia entonces cómo ese medicamento pasa a través del organismo y genera su acción. El primer paso en la farmacocinética es la absorción, es decir, el medicamento debe ser absorbido por algún tipo de vía, ¿sí? Debe ser distribuido en el organismo, generalmente una vez absorbido pasa a torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo se distribuye y viaja hacia el órgano, el sistema donde tenga que generar su acción. Volumen de distribución aparente, ya vamos a ver qué significa. Metabolismo, transformación. El metabolismo es la transformación. Muchos fármacos, también esto lo vamos a ver, necesitan ser activados, para poder ejercer su acción. Y también el metabolismo tiene que ver con procesar la molécula activa para que se vuelva inactiva y poder eliminarla, ¿sí? Nosotros cuando consumimos un medicamento, se absorbe, se distribuye, y ese medicamento muchas veces
Por ejemplo, en el caso del enalapril, no sé si todos lo conocen, que se usa para la presión arterial, la molécula activa no es el enalapril, sino el enaprilato. Para transformar el enalapril en enaprilato, ¿sí?, tiene que pasar por un metabolismo que lo active la molécula, y después, una vez activada, va a ir a cumplir su función. A su vez, una vez que cumplió su función, tiene que volver a metabolizarse para poder formar algo inactivo que no cumpla más ninguna función y que el cuerpo lo elimine, ¿sí? Entonces después tenemos la excreción, el clearance también, que es la eliminación también de la medicación, el concepto de vida media y el de biodisponibilidad, que también ya lo vamos a ver, que constituyen todos a lo que es la farmacocinética. Entonces, dentro de lo que es la absorción, acuérdense que nosotros vimos ya recién en la clase que yo les dije la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada principalmente por lípidos y proteínas, ¿sí? Entonces, todos los medicamentos, para poder ejercer su acción, tienen que ser atravesados, tienen que atravesar la membrana plasmática. Esa membrana plasmática, la medicación puede ser absorbida de forma pasiva o activa. Pasiva, ¿qué quiere decir? Que va a ser soluble en estos lípidos. Cuando el medicamento tiene liposolubilidad, es decir, soluble en los lípidos de la membrana, está a favor de gradiente de concentración, es decir, que tengo mayor concentración de medicamento circulando que puede pasar hacia el otro lado, y también influye, el pH interno o no de las células. El medicamento va a pasar de forma pasiva, es decir, va a poder atravesar membrana tranquilamente porque tiene todas las condiciones para poder pasar hacia el otro lado, ¿sí? En cambio, activo es en contra del gradiente, con gasto de energía, transportadores específicos, donde hay selectividad y saturabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que, que el medicamento generalmente tiene que pasar hacia un medio donde, si él es hidrosoluble, o sea, soluble en agua y no en grasas, ¿sí?, le va a costar pasar hacia el otro lado de la célula. Muchas veces necesita energía a través de transportadores o proteínas que están incorporadas en la membrana de la célula para poder pasar hacia el otro lado. Por eso dice transportadores específicos. Y selectividad y saturabilidad es que cuando uno, vamos a ver bien los conceptos, uno por ahí si toma 2 o más medicamentos que tienen que pasar, ustedes imagínenselo como que esos medicamentos tienen que pasar por el mismo canal para poder ingresar dentro de la célula. De acuerdo a que el que tenga más selectividad, o sea, tenga mejor afinidad para poder pasar por esa puertita a través de la célula, digamos, lo va a lograr mejor que el otro fármaco. Entonces va a haber alguno que tenga, por eso a veces los fármacos te dicen no puedes tomar cuando estás tomando algún otro medicamento. ¿Por qué? Porque los dos tienen que entrar por el mismo lugar, se satura, ¿sí?, las puertas se saturan las proteínas por donde tienen que pasar, y va a ser más selectivo para uno que para otro, ¿sí? Entonces a veces hay 2 fármacos que son incompatibles para poder tomarlos juntos. Por filtración o difusión, tamaño adecuado, carga, liposolubilidad. Esto, cuando la molécula es chiquitita, es liposoluble, tiene la carga adecuada como para poder pasar simplemente a través de la membrana sin ningún problema, se filtra y se difunde y pasa. Pinocitosis, difusión facilitada, asociadas a pariónicos, son distintos tipos también de mecanismos para poder incorporar el medicamento a la célula, ¿sí? Ya vamos a ver bien cada una con dibujitos para que ustedes lo puedan interpretar un poquito mejor. Igual yo les pido que cada palabra que ustedes no interpreten, no entiendan, pueden buscar en los buscadores, en libros, para que les sea un poco más fácil y vayan entendiendo más el vocabulario. Acá es simplemente un cuadrito que el transporte por la membrana de todos los que pueden ser, como dijimos, pasivo y activo, y todos los diferentes tipos de transporte a través de la membrana, ¿sí? Esto es, acuérdense de que yo tengo la célula, imagínense y vean el dibujito que les puse en la otra diapositiva, y yo necesito que el organismo, el fármaco, una vez que es absorbido, ya sea por vía oral, que me tomé el medicamento, me inyectaron un medicamento, tiene que atravesar la membrana de la célula para poder ejercer la acción. La forma de atravesarla es con alguno de estos tipos de medicamentos, depende de la característica del medicamento, ¿sí? Si el medicamento es soluble en lípido o no. Si es soluble
en lípidos, va a pasar de forma pasiva a través de la membrana sin gastar energía, porque es soluble y puede pasar de diferentes formas, pero la pasa tranquilamente. En cambio, cuando son hidrosolubles o no son solubles en grasa o son solubles en agua, se llama hidrosoluble, lo van a hacer a través de un transporte activo, con gasto de energía, ¿sí? Y generalmente los diferentes mecanismos son todos esos, son diferentes formas de que puede pasar este medicamento a través de la célula. Acá, para que ustedes vean algunos dibujitos, ¿ve? Entonces, a ver si me ven la flechita, ahí. Esto es la membrana de la célula. Ustedes imagínense que este es el medicamento, ¿sí? Los puntitos verdes son el medicamento. El medicamento tiene que atravesar la célula, ¿sí? Para poder incorporarse y cumplir su acción. Entonces, cuando viene el medicamento, si el medicamento, como yo les dije, es soluble en la capa de lípidos, que es esta, que es de la membrana de la célula, va a pasar, como dice acá, la primera difusión simple, se difunde tiqui, sin problema. Ahora, cuando el medicamento no puede difundir libremente porque es hidrosoluble, porque no le permite su carga, porque es muy grande, lo que sea, hay proteínas incorporadas, que son estos acá que ustedes ven, color rojo y color lila, incorporadas en la membrana, y con esas proteínas incorporadas en la membrana, las moléculas pueden ser transportadas. Difusión facilitada, ¿por qué? Porque se transporta fácilmente a través de un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mucho medicamento acá y poco de este lado. Entonces el medicamento, simplemente para equilibrar las cantidades, puede pasar fácilmente. Y después una translocadora, transporte activo, es el que gasta energía, porque si tiene que pasar de acá para allá, ¿sí? Tenemos menos cantidad acá, más cantidad allá, entonces tiene que gastar energía porque tiene que ir en contra de un gradiente. Eso es la diferencia. Y acá, como les ponía, también otro dibujito más abajo de diferentes tipos de transporte de moléculas. Y esto lo pueden encontrar en cualquier libro o en internet si les interesa leer un poquito más, ¿sí? Cómo son los diferentes tipos de mecanismos para que atraviese el medicamento a través de la célula.